Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Veamos, pasamos a la pizarra directamente para ya mostrar los dos ejercicios que quedaron pendientes como taller y arrancamos con el primero de ellos. Nos dice que tenemos tres condensadores. El condensador 1, que es de 4 microfaradios, el condensador 2, que es de 6 microfaradios, y el condensador 3, que es de 8 microfaradios. En este caso, nos dice que se conecta en serie. Ya con eso nos está comentando el problema que los tres condensadores van a ir conectados en serie a una fuente o a una tensión de voltaje de 220 voltios. De esta forma, tenemos aquí C1, C2 y C3. Nos pide calcular, primero, nos pide capacidad total del sistema. En este caso, obviamente, la capacidad de la serie. Luego nos pide la carga Q, que adquiere el condensador de 6 microfaradios. Coloquemos aquí. Y luego la tensión o el voltaje del condensador de 8 microfaradios. Son los tres datos que nos pide el problema. Entonces, primero arrancamos obviamente con el cálculo de la capacidad total. La capacidad total nos decía la fórmula para la serie, que es igual al inverso de la suma inversa de cada uno de los condensadores del sistema. En este caso planteo la fórmula en pantalla. Y ahora podemos, perdón, déjenme quitar la diapositiva. Nos decía la fórmula de capacidad total en serie que es el inverso de la suma inversa de cada una de las capacidades. Entonces ya con la fórmula en pantalla podemos reemplazar los valores directamente, dado que tengo todo en microfaradios. Entonces tendríamos 1 sobre 4 microfaradios más 1 sobre 6 microfaradios más 1 sobre 8 microfaradios. ¿A cuánto equivale la capacidad total de este circuito serie? Me dice 1.84 microfaradios. Esa sería la capacidad total. Entonces quiere decir que yo tengo 220 voltios conectados a un condensador que tiene 1.84 microfaradios. Y una vez que ya tengo el condensador total, yo puedo decir que capacidad total es igual a la carga total dividido para el voltaje de la fuente. Despejando de esta fórmula, ¿qué puedo sacar? Ya tengo el voltaje 220, ya tengo la capacidad total 1.84 microfaradios. Despejo carga total. Entonces vamos a colocar por aquí abajo que la carga total, este voltaje pasa a multiplicar arriba, es igual al voltaje por la capacidad total. Es 220 voltios por 1.84 microfaradios. Recuerde que no coloca la unidad en microfaradios, sino en faradios, por ende 10 a la menos 6. ¿Cuánto será la carga total de este sistema? Nos dice que nos sale un valor de 40.48 por 10 a la menos 4 coulombios. Recuerde que estamos en coulombios. Corregimos. Entonces tenemos que es 4,048 por 10 a la menos 4. Corregimos ahí. Ahora, si eso yo quiero escribirlo ya no en coulombios, yo lo puedo escribir, por ejemplo, en microcoulombios, recorriendo la coma, dos espacios y diciendo que esto es igual a 404.8 microcoulombios. Cualquiera de las dos es válida. Lo único que hice fue reescribirlo usando el submúltiplo microcoulombio, perdón. Ya tengo la carga total. Observe lo que va a ocurrir de este condensador final. ¿De dónde viene ese condensador? Este condensador total viene de una serie. Y como viene de una serie, la propiedad que me decía en la serie, la carga en los condensadores es la misma. Por ende, aquí tengo la misma carga total, aquí tengo la misma carga total y aquí tengo la misma carga total. La carga va a ser la misma para todos los condensadores. ¿Y esto por qué lo digo? Bueno, ya hallamos la capacidad total, 1.84 microfaradios. Y me pide la carga del condensador de 6.
En este caso, el condensador de 4, de 6 o de 8 tiene la misma carga del total del sistema, que sería 4,048 por 10 a la menos 4 coulombios. O en microcoulombios, como quiera usted expresar la respuesta. Y ahora me pregunta, el voltaje en el condensador de 8 microfaradios. Para eso utilizo la misma fórmula que está por acá, pero obviamente ya despejando voltaje. En este caso el voltaje pasó arriba, acá, y ahora sacamos esa capacidad y la mandamos a dividir. Y me queda que el voltaje es igual a carga sobre capacidad. La carga es la misma, vamos a colocar aquí 4,048 por 10 a la menos 4 dividido para la capacidad del condensador de 8 microfaradios. En este caso, 8 por 10 a la menos 6, los 8 microfaradios, ¿no? ¿Cuánto es el voltaje en este condensador de 8 microfaradios? Me dicen 50,6 voltios. Perfecto, ahí tenemos entonces todos los datos que nos pide el ejercicio, teniendo en consideración siempre la propiedad que nos dice que si viene de un circuito en serie, la carga es la misma para todos los condensadores. No se olvide. Planteamos el problema número 2. Ahora tenemos solo 2 condensadores. Pasamos a la pizarra y mostramos la diapositiva. Nos dice lo siguiente. Tenemos 2 condensadores. Un condensador de 4 microfaradios y otro condensador de 6 microfaradios. Nos dice que están conectados en serie. Nuevamente, ya sé que este circuito va a tener 2 condensadores en serie y adicional, ya sé que se va a conectar a una fuente de tensión. ¿Por qué yo sé que aquí hay una fuente de tensión? Porque resulta que los condensadores ya tienen una capacidad. Si usted no lo conecta a nada, el condensador tiene su capacidad, pero no tiene todavía carga. ¿Cuándo el condensador pasa a tener carga? Cuando usted le conecta una fuente de voltaje y el condensador se carga con esta energía eléctrica. De ahí la palabra carga, ¿no? Entonces, no me da el voltaje, pero sí me dice el problema. La carga es igual a ¿cuánto? A 100 microcoulombios. Quiere decir que aquí tengo el resultado de mi serie y mi carga total es 100 microcoulombios, pero desconozco cuánto es esta fuente de voltaje. Entonces, nos da un dato importante, repito, la carga del sistema. Nos pide calcular primero cuál es la tensión o el voltaje de esta fuente. Y luego nos pide hallar el voltaje del condensador de 4 y el voltaje del condensador de 6. Para empezar, planteamos la fórmula que nos decía que capacidad es igual a carga sobre tensión. Si ya tengo la carga total, no tengo todavía ni el voltaje ni la capacidad total, pero sí tengo la capacidad de cada condensador. Entonces primero voy a hallar la capacidad total. Capacidad total es igual a la inverso de la suma inversa de cada condensador. En este caso, 1 sobre 4 más 1 sobre 6. ¿Cuánto será la capacidad total de estos dos condensadores? La capacidad total nos da 2,4 microfaradios, porque estamos trabajando en microfaradios. Entonces, ya tengo la capacidad total y tengo la carga total. Despejemos voltaje. Este voltaje pasa arriba, multiplicar, y esta carga pasa abajo a dividir. Nos queda que el voltaje es igual a la carga total dividido para la capacidad total. Reemplazamos valores. Carga total, ya me lo da el sistema. Importante, recuerde, vamos a ponerlo aquí abajo. En coulombios, 100 por 10 a la menos 6, dividido para la capacidad en faradios, 2,4 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto es el voltaje de la fuente? Entonces tenemos un voltaje de la fuente de 41,66 voltios. Ahí tenemos la fuente, aquí está la fuente. Ahora, una vez que tenemos ya la fuente de voltaje, 41,66, podemos hallar cada uno de los voltajes de los condensadores. ¿Por qué? Porque recuerde, estamos en circuito serie. Y si es un circuito serie, esta carga
es la misma para los condensadores de la serie. Usamos la misma fórmula. Vamos a colocarla por aquí abajo directamente. Voltaje del condensador de 4 es la carga total dividido para la capacidad del condensador de 4. En otras palabras, serían los 100 microcoulombios dividido para 4 microfaradios. Ahí está el primer voltaje. Condensador de 4. Y el condensador de 6, exactamente la misma carga. 100 microcoulombios, o bueno, perdón, 100 por 10 a la menos 6 coulombios dividido para 6 por 10 a la menos 6. ¿Cuántos son esos dos voltajes? Uno está a la izquierda y otro está a la derecha. ¿Cuánto nos dan esos dos voltajes? Me dicen 25 voltios a la izquierda. ¿Y cuánto nos sale aquí a la derecha? Voltaje del de 6. Me dicen 16,6 voltios. Ahí tenemos los dos voltajes. Algo adicional que usted también tiene que recordar, y ya lo conoce, lo único que lo voy a hacer es recordarle, es lo siguiente. Si ya tengo el voltaje de este condensador y el voltaje de este condensador, puedo decir que la fuente debe ser igual a la suma de los dos voltajes. Y me parece que coincide. 25 más 16,6, 41,6 voltios, que nos da la fuente de voltaje. Una vez que hemos pasado el tema de condensadores, entramos en lo que es ya corriente alterna. Como tal nos dice que es una corriente eléctrica que se repite cambiando el sentido periódicamente. En otras palabras, tenemos un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Se le llama semiciclo a esta parte de arriba. ¿Y por qué semi? Porque es la mitad del ciclo, ¿no? Se supone que subir y bajar es el ciclo completo. Igual lo aclaramos acá. La corriente alterna más utilizada es la que realiza un ciclo de valores senoidales. En otras palabras, la corriente alterna que se emplea en la industria, en la fábrica, en las casas, es la corriente alterna senoidal, que tiene esta forma que está acá, ¿no? En la pantalla. Luego, ¿de dónde proviene esta corriente alterna? Obviamente la sacamos de lo que se llama o se denomina un alternador monofásico. ¿Por qué monofásico? Obviamente porque vamos a arrancar corriente alterna primero monofásico para luego pasar a trifásico. Entonces, es un generador de corriente alterna que mantiene entre sus bornes, entre sus extremos, una tensión eléctrica que cambia periódicamente. Ahí tenemos una animación donde tenemos un par de imanes, se supone que en el centro están las bobinas y obtenemos nuestra corriente eléctrica alterna. Luego, ya cuando vimos cómo es la corriente eléctrica alterna, una onda senoidal, debemos de hablar del periodo y la frecuencia de esta señal. En este caso, el periodo es el tiempo t en segundos que tarda la corriente en repetir sus valores. En el tiempo de un periodo, la corriente realiza una oscilación completa. Luego nos dice que la frecuencia es el número de ciclos que se dan en un segundo. Y nos dice que la frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Adicional, nos dice que la frecuencia, obviamente como la fórmula nos indica, es el inverso del periodo, y el periodo por segundo recibe el nombre de hercios. En otras palabras, el periodo se mide en segundos y la frecuencia se mide en hercios. Ahí tenemos una gráfica donde en la derecha observamos cómo va cambiando el periodo. Observe, el tiempo t va subiendo y obviamente la onda se va abriendo. Pero aquí pasamos a la pizarra un momento para aclarar unos detalles. Aclaramos un detalle importante. Ojo, cuando hablamos de periodo, el periodo es el tiempo que se demora en dar un ciclo a la señal. Recuerde que la corriente alterna, se puede decir, se va a repetir de forma indefinida en el tiempo, hacia el infinito. Pero el periodo solo habla o nos identifica a esta sección cuando se da una sola vez la onda. Ese es el periodo. Y ahora, ¿qué es la frecuencia? Bueno, la frecuencia, a diferencia del periodo, en cambio nos dice lo siguiente. ¿Cuántas veces se repite esta onda en la unidad de tiempo? Y ya sabemos que la unidad de tiempo es un segundo.
Quiere decir, en un segundo, ¿cuántas veces se da la onda? Esa sería la frecuencia y este sería el periodo. La diferencia de las dos. En uno, el periodo me dice qué tiempo se demora en recorrer todo el camino, una sola vez. Y en la frecuencia me cuenta cuántas ocasiones se repitió la señal en un segundo. Esa es la diferencia entre periodo y frecuencia. Y adicionalmente ya nos dice que la frecuencia es el inverso del periodo y viceversa, ¿no? El periodo es el inverso de la frecuencia. Son cosas ahí para despejar nada más. Pasamos a la diapositiva y empezamos con los problemas de aplicación. Tenemos 5 ejercicios. Pasamos a la pizarra. Mostramos la diapositiva y empezamos con el problema número 1 rápidamente. Me dice, calcular la frecuencia de una corriente eléctrica alterna que produce una oscilación completa en un sesentavo de segundo. Se lo traduzco acá. Quiere decir que hay una corriente eléctrica que se demora de inicio a fin un sesentavo, déjame sacar la diapositiva, un sesentavo de segundo. Me pregunta, obviamente, ¿cuál es la frecuencia de esta señal? Pues si ya sé que este es el tiempo de inicio a fin, esto para mí es el periodo, un sesentavo de segundo. Entonces, la frecuencia es el inverso del periodo. Reemplazo valores. 1 que divide el periodo, que es 1 sobre 60. Si usted quiere dividirlo y sacar un número decimal, lo puede hacer. Pero, para manera práctica, ya lo coloco directo. Y ya usted sabe que para resolver este ejercicio multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. ¿Y la frecuencia a cuánto equivaldría? Equivale a 60 hercios. Ahí tenemos el primero de los ejercicios. Planteamos el tercero, vámonos al tercero. Me dice, una corriente alterna tiene una frecuencia de 50 hercios. Frecuencia 50 hercios. Calcular el tiempo que tarde en realizar un ciclo. En otras palabras, calcular el periodo. De forma directa, yo puedo decir que periodo es el inverso de la frecuencia. Por ende, 1 dividido para 50 va a ser mi periodo. ¿Cuál será el periodo de esta señal? 1 dividido para 50 de 0,02 segundos. 0,02 segundos. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.